Una exhortación a tener un compromiso total con el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque a través del estudio de este libro que hemos estado viendo, nos damos cuenta que el autor de Hebreos se dirige a tres grupos diferentes en este libro. Y es muy importante entender eso, porque si no conocemos estas cosas, nosotros tenemos la tendencia a malinterpretar o creer que alguna porción de la Escritura dice algo que en realidad no lo dice. Y ya lo vimos la última vez que estuvimos estudiando el capítulo 6, especialmente comenzando en el texto número 4 hasta el texto número 8, y vimos que aparentemente este texto podría decir que es posible que se pueda apostatar de la fe una vez siendo ya creyente. Y haciendo un estudio cuidadoso del texto nos dimos cuenta que esto no es así. Y entonces de ahí la importancia de entender que el mensaje del libro de Hebreos es para cristianos que estaban comprometidos, donde se les está exhortando a que permanezcan en la fe. Y también es un mensaje para aquellos que estaban simpatizando con el Evangelio, que les gustaba lo que escuchaban, tenían deseos de congregarse y estar entre los creyentes. Y también es una exhortación para aquellos que estaban alejándose totalmente del Señor Jesucristo, los cuales habían sido ya participantes en el sentido de simpatizar con el Evangelio. Y este es un mensaje que es muy actual para el día de nosotros. ¿Por qué razón? Es actual porque yo estoy 100% convencido de que el grupo de personas que nos encontramos acá en esta mañana, posiblemente la mayoría cree que el Señor Jesucristo es el Salvador. Pero una cosa es saber acerca de Cristo, todos los detalles de su persona y su obra redentora, y otra cosa es haber experimentado la salvación que el Señor Jesucristo trae a la vida de una persona. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que uno pueda llegar a creer que es cristiano no siéndolo. ¿Por qué? Porque tal vez nació en un hogar cristiano y le enseñaron las historias de la Biblia, le enseñaron muchas cosas acerca de la Biblia, viene a la iglesia, simpatiza, es más, le llama a los hermanos, les llama hermanos. Mi hija chiquita, mi hija Grace se encuentra, dice, el hermano fulano, la hermana fulana, y es que ella escucha que nos llamamos hermanos, pero eso no necesariamente hace a mi hija una cristiana. No es así. Yo no sé si se ha convertido, no sé cuándo se va a convertir, es la obra de Dios, pero yo no le puedo garantizar a mi hija porque viene y porque está cantando en el coro así de chiquita que ella es una cristiana porque nació y creció en un hogar cristiano. La Biblia no dice eso. Usted lea todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar partes de las Escrituras que le afirmen a una persona que es cristiano porque piensa que lo es o porque hizo alguna cosa que tenga que ver con una profesión de fe. La Escritura, si usted hace un estudio detallado de la primera epístola del apóstol Juan, dice, si decimos que somos esto, pero hacemos esto otro, nos engañamos. Es decir, que un verdadero cristiano se mide o se conoce por sus frutos, por su perseverancia. Tal vez si usted quiere escuchar un estudio sobre la perseverancia y la seguridad de la salvación, hable con nuestro hermano Chuy y él le puede proveer los dos estudios que tuvimos con referencia a este tema. Quizá ustedes se acuerden, ¿verdad? Que vimos la perseverancia y la seguridad de la salvación parte 1 y parte 2. Y cómo la Biblia nos enseña que ser cristiano no se conoce a una persona solo por lo que profesa decir que es, sino más bien lo que hace con su vida y que se ajusta a la palabra de Dios. Entonces eso es bueno para nosotros. Y nosotros en esta mañana necesitamos de saber que nos debemos de medir o de entender si somos cristianos a la luz de la Escritura y no a lo que nuestra boca profesa. Porque la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y nosotros mismos nos podemos engañar. Y podemos decir, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo paso al frente, leo la Biblia, me piden que cante en el coro, yo canto en el coro, pero eso no hace a una persona cristiano. Un cristiano es aquel
en quien el Espíritu de Dios ha venido y lo ha renovado, lo ha hecho nacer de nuevo, y que por naturaleza comienza a buscar y a desear lo que es la voluntad de Dios. Algo nuevo le ha pasado. Lo que antes amaba, ahora lo detesta. Amaba el pecado, amaba las maledicencias, amaba la fornicación, y ahora empieza a tener un sinsabor por esas cosas. Ya no lo desea como lo deseaba antes. Ya hay una convicción de arrepentimiento. Hay una convicción de que lo que está haciendo no lo debe de hacer más, y cae rendido a la presencia de Dios y busca al Señor y le dice: líbrame de esto que estoy viviendo, cámbiame, transfórmame. Pero sin embargo, hermanos, el mensaje que nosotros escuchamos en el día de hoy es el siguiente: que si tú vienes a una iglesia y tú dices que eres cristiano, todo mundo automáticamente te considera ser un cristiano. Y sabe, hermanos, eso no es amor. Eso es error. Eso es engañar. Yo sé que no es popular la noción de que se predique un evangelio donde a las personas se les diga que si eres cristiano es porque vives la vida cristiana, no porque profesaste que eres cristiano. Pero la costumbre en el día de hoy es que si alguien dijo que creía en Cristo y se bautiza y viene a la iglesia unos días y después vive una vida o sigue viviendo la vida que vivió antes sin que haya cambio, sin que haya transformación, se le sigue diciendo cristiano y se le sigue llamando hermano y se le tiene en la lista de la membresía de la iglesia y en el directorio de la iglesia es un hermano. ¿Por qué? Porque hay una copia del certificado de su profesión de fe, hay una copia del certificado de su bautismo y hay una copia de su petición de membresía a la iglesia, y la gente dice: es que es un hermano. Sin embargo, bíblicamente eso no es así, hermanos. La Escritura nos exhorta constantemente que estemos autoexaminándonos, que estemos yendo a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y medir nuestra vida a la palabra de Dios, no medir nuestra vida a lo que mi mamá. Yo he escuchado hermanas que dicen: mi hijo es cristiano desde el vientre. Y esa es una mentira que se cocinó en el infierno. No está en la palabra de Dios. Nadie nace siendo cristiano. Salmo 51, texto número 5 dice: en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. No es así. Toda persona nace siendo pecador y necesita la regeneración que solamente Dios puede dar, Dios puede traer. Y esta es la exhortación del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos hay exhortaciones bien duras y hay también palabras de ánimo, de esperanza. Y en esta mañana tenemos palabras de ánimo y de esperanzas. Ya nos vinieron las palabras de exhortación de que tengamos cuidado de no caer en apostasía. Y en esta mañana, si leemos el resto del pasaje, vienen palabras de ánimo. Y mire, lea el texto número 9 conmigo. Dice: pero en cuanto a vosotros, dice el texto, oh hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué es lo que el escritor de Hebreos está diciendo? En primer lugar, cuando dice en cuanto a vosotros, él está haciendo un cambio de grupo. Se está refiriendo a otros a los cuales no se estaba refiriendo en el contexto. Porque si usted ve, por ejemplo, en el texto número 4 dice: pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Y luego nos dice, en el texto número 7 al 8, da una analogía explicando esta dificultad en este pasaje y se refiere a la analogía de la lluvia. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y luego cambia en el texto 8, dice: pero
la que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hablando de los apóstatas, ¿qué se refiere a ese texto? Se refiere en que en la iglesia, en esta mañana, todos estamos escuchando la palabra de Dios, hermanos. Pero algunos de nosotros posiblemente vamos a ser tardos para oír, perezosos. Escuchamos una cosa y se nos olvida. Y luego después venimos a la iglesia y preguntamos, ¿cómo le hago para hacer esto cuando ya lo deberíamos de saber? Entonces, este es un cambio. Primero se refiere a un grupo y luego se refiere a otro grupo. En el texto número 9 dice, pero en cuanto a vosotros. Hay tres cosas que yo veo en estos versículos del texto número 9 al texto número 12 y son las siguientes y quiero hacer énfasis en estas tres. Primero, en primer lugar, para tener una total dedicación o un total compromiso con el Señor Jesucristo, debemos confiar en la memoria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted ve ahí en el texto número 10, fíjese lo que dice, porque Dios no es injusto, ¿y qué dice ahí, hermanos? Para olvidar. Si hay alguien que tiene buena memoria, es Dios. Y debemos de confiar en la memoria de Dios. En segundo lugar, debemos de asegurarnos urgentemente de tener la certeza de la esperanza. Tener la certeza de la esperanza. Texto 11 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Y en tercer lugar, en el texto número 12, debemos de vivir una vida de fe y esperanza en las promesas de Dios. Texto 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Esas tres cosas vamos a ver y las tres nos van a ayudar a tener un compromiso con el Señor Jesucristo, un compromiso que nos dé seguridad y esa seguridad no viene de lo que yo digo, sino que viene de lo que la palabra de Dios dice y lo cual yo obedezco. En primer lugar, confiemos en la memoria de Dios. Texto número 10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En primer lugar nos dice que Dios no olvida. Si hay algo que nosotros podemos confiar en Dios es que Dios es inmutable. Es decir, que no cambia. Dios es el mismo desde la eternidad. Dios no mejora, es decir, no se hace un mejor Dios, y tampoco Dios no decae, es decir, que no se hace viejo, su memoria no le pasa lo que le pasa a la de ustedes y me pasa a la mía, ¿verdad? Hace, creo que fueron 2 semanas, teníamos que ir a hacer una visita a una persona que se había contactado con nosotros por cuestión del Evangelio y yo recuerdo tener el papel donde estaba la dirección de la persona y me dice mi esposa, ¿te trajiste el papel? Le dije, sí, me lo traje. Y ahí venimos manejando acá para el monte. Hermanos, cuando llegué me traje otro papel. Y yo podría decirlo, no, yo me traje el papel. Es más, cuando yo vi el papel en la mesa, pensé para mí, no te lleves el otro papel, toma este papel. Y lo agarré y me lo metí a la bolsa, según yo. Me metí el papel equivocado. Después estaba buscando un cheque, llego a la casa y le digo a mi esposa, yo saqué el sobre que tenía el cheque y lo puse aquí y sobre el cheque puse las llaves y sobre la llave puse mi cartera. Y yo estaba terco, busque. Y me dice mi esposa, ¿no lo dejaste en la camioneta? Y le dije, no. Entonces mandamos a mi hijo y estaba en la camioneta y me asusté, hermanos. 2 cosas en una semana. Y dicen que hay una enfermedad que se llama Alzheimer, y no sé si es eso. Pero a Dios no le pasa eso, hermanos, ¿verdad? Dios no se olvida. Ahora, hay 2 cosas de las cuales el Señor no se olvida que nosotros debemos estar haciendo constantemente
para asegurar un compromiso firme con el Señor Jesucristo. Vamos a ver si las podemos ver, hermanos. En primer lugar, dice, porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué cosas, hermanos? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, ¿hacia qué? Su nombre, y hacia quién más. Habiendo servido a los santos, ¿y qué más? Implica perseverancia en esa última parte del texto. Entonces, observamos la primera cosa. Dice que un verdadero cristiano, uno que está comprometido con el Señor Jesucristo, se dedica a trabajar en amor, mostrando este amor, en primer lugar, hacia el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios. La Escritura nos manda que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo ¿para quién, hermanos? Para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es decir que cuando usted tiene un compromiso con el Señor Jesucristo, cuando yo digo tener un compromiso con Cristo, yo hago estas cosas. Estoy constante en una obra de amor y de trabajo que lo muestro hacia el Señor. ¿Por qué haces las cosas? Porque amo a Cristo. ¿Por qué te dedicas a hacer esto? Porque amo al Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer para tener un compromiso fuerte, seguro con el Señor Jesucristo es obrar y trabajar en amor del nombre del Señor Jesús. Obrar y trabajar en amor al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Hay muchas razones que la Escritura nos da. En primer lugar, podemos pensar en esas razones. Número uno, el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. La razón por la que nosotros amamos y servimos y trabajamos en el nombre del Señor Jesús es porque Él es nuestro Señor. Yo no sé si alguien tiene, Rodolfo o Juan Carlos, la letra que estábamos cantando de, ¿cómo se llama? Un niño nos es nacido. El canto que estábamos entonando, ¿sí la tiene? ¿Me la puede pasar? Nosotros ayer estábamos practicando uno de los cantos, de los himnos, y hay una parte en el himno que personalmente a mí me hace cantar con gozo, porque es un himno que habla, dice, ¿quién es ese niñito que está ahí en el pesebre, entre los animales, ahí junto a María? Mira, quiero leer la frase, gracias hermano. Fíjese lo que dice, lo voy a leer la primera estrofa y el coro. Dice, un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles le saludan con amor y con alegría. Y la pregunta es, ¿por qué? Y fíjese lo que dice el coro. El coro dice, este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Pero cuando usted canta este canto y escucha la letra, el compositor le dio un tono, le dio un acorde que exalta, sube la nota. No recuerdo no soy buen cantante, dice, este es el Cristo, el Rey, a quien, pero sube, exalta, glorifica. Y cuando uno trabaja y obra y ama al Señor Jesucristo y escucha una frase como esta, todo su ser se debe de conmover. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es quien dio su vida por mí. Y ahora todo lo que yo hago, todo lo que deseo hacer en mi vida es dedicar mi vida completa, darle toda mi vida al Señor Jesús en servicio y en trabajo y en amor. Y eso es lo que está diciendo el escritor. El escritor dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Y luego dice, hacia su nombre. Todo lo hacemos por el nombre del Señor. Vamos a ir a predicar el Evangelio esta próxima semana y lo hacemos por honor y gloria del nombre del Señor. Usted está aquí en esta mañana y nos estamos congregando, celebrando y dándole gloria ¿a qué, hermanos? A un solo nombre. A un solo nombre. Estamos
Hemos traído nuestras ofrendas, hemos cantado cantos, hemos leído la lectura, y cuando leímos la lectura de la palabra de Dios nos pusimos de pie. ¿Por qué? Porque se le da honor y se le da gloria al Señor. ¿Sabe qué decía uno de los reformadores? Decía que el momento más puro del servicio, cuando los cristianos se reúnen, es la lectura de la palabra de Dios. Es el único momento en todo el servicio que no tiene errores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante. Se lee y es el momento en que deberíamos estar 100% atentos, porque se está leyendo la palabra de Dios, la palabra inerrante de Dios. Entonces, la primera cosa que hacemos es que nosotros trabajamos por amor al nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice, habiendo servido a los santos, y luego hay algo bien importante, y sirviéndoles aún. Eso implica perseverancia. Perseverancia. El servicio a los santos muestra el amor a Dios. El apóstol Juan dice que nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que amamos a Dios verdaderamente cuando nosotros amamos a los hermanos. Cuando hacemos algo por un hermano, estamos haciendo algo para el Señor. Estamos dándole honor y gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Santiago que cuando estemos en reuniones como estas, no hagamos acepción de personas. Que si estamos sentados y luego llega un hombre con ropas esplendorosas y con anillos y alhajas, le digamos, véngase para acá, ya no hay lugares allá atrás, pero hermano Juan Carlos, ¿se puede sentar allá atrás y darle lugar al Señor? Porque el hermano no es tan exaltado y tan pomposo como el que llegó. No haga acepción de personas. ¿Por qué? Porque todo hombre y toda mujer están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si no puede amar a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios a quien usted no ha visto? Entonces, por eso dice la Escritura, a quienes habéis mostrado, dice, habéis servido a los santos, y luego lo más importante es, y sirviéndoles aún. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice esto que nos estamos observando es que hay dos cosas que debemos de hacer en las cuales confiamos en la memoria de Dios. Número uno, todo lo que yo hago por el servicio en el nombre de mi Señor, Dios no lo pasará por alto. ¿No es para dar gozos, hermanos? Hermanos, ¿cuántos de ustedes no se tienen que sacrificar muchas veces y dejar cosas por venir y servir al Señor? Tienen que manejar largas distancias. Tienen que hacer sacrificios. Lo que quiero recordarles, y me quiero recordar a mí mismo, es que no hay sacrificio lo suficientemente grande que el Señor no se vaya a recordar de él. Y no hay sacrificio lo suficientemente pequeño que el Señor no lo va a tomar en cuenta. Dice el Señor, dice la Escritura aquí, dice, Dios no es injusto para olvidar. Dios no se olvida de todo lo que yo hago en su nombre. En segundo lugar, dice aquí que Dios no se olvida del servicio que yo doy a los santos y en el cual debo de estar sirviéndoles aún. Entonces, si yo quiero asegurar mi compromiso total con Cristo, debo de servir al Señor y de servir ¿a quién? A los hermanos. Es decir, que si nosotros pensamos en esto que dice la Escritura, para nosotros ahora, si yo no estoy sirviendo al Señor y si no estoy sirviendo a los hermanos, pero soy un cristiano que no sirve en ninguna forma, no estoy sirviendo. Y no hay nada que el Señor se tenga que recordar de mí. ¿Por qué? Porque no he hecho nada. Entonces, esto es una exhortación para comprometernos a servir en el nombre del Señor y servir a los hermanos. En segundo lugar, vemos en el texto número 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma, ¿y cómo dice la palabra ahí, hermanos? La misma solicitud. Muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, que si una persona dice que es cristiana, pero en una época de su vida, supongamos que lleva 80 años y a los 40 dejó de seguir al Señor, dejó de servirlo, pero tiene un falso engaño en creer que el Señor lo va
a resucitar para la vida eterna y estar en su presencia por siempre, es un falso engaño, es un autoengaño. ¿Por qué? Porque no permaneció. La perseverancia es la marca de todo verdadero creyente. Y dice, y solicitud hasta el fin, y luego nos dice, ¿para qué? Para la plena certeza de la esperanza. Cada vez que se utiliza la frase la esperanza en este pasaje se refiere a la salvación. Nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo se manifieste. Nuestra esperanza es que en el momento que nosotros morimos estamos en la presencia del Señor. Hermanos, ¿no se le hace excitante pensar de esa manera? Que sí tenemos, yo no me quiero morir, pero sí he pensado en la muerte, que en el momento en el que puedo morir, en ese preciso momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pequeño parpadear mis ojos, voy a estar en la presencia del Señor. ¿Y qué acaso no dice el apóstol Pablo que mejor es estar con el Señor que estar en este cuerpo? La Escritura dice que este cuerpo es cuerpo de miseria, pero estar en la presencia del Señor es mucho mejor. Es mucho mejor, hermanos. A veces decimos, pero ¿quién se va a encargar de mi esposa? ¿Quién se va a encargar de mis hijos? Son preocupaciones normales, pero en el momento que estemos en la presencia del Señor va a ser tanta la gloria de Dios que todas las preocupaciones terrenales van a ser apagadas y diluidas y terminadas por la gloria y el esplendor de Dios. No va a importar eso, hermanos, porque el Señor se encarga de esas cosas. Entonces, en segundo lugar, nos aseguramos urgentemente de tener la certeza de la esperanza. Primer cosa, cuando está uno con una esperanza, ¿cuál es el sentir que tiene uno en ese momento, hermanos? Una anticipación, ¿verdad? Está uno con una ansiedad, con una anticipación de que algo va a pasar. Ya mero viene. Ya mero viene. Está pronto. Si muero, me voy con el Señor. Si el Señor viene, me voy con el Señor. Estoy esperando que la esperanza que tengo se haga una realidad. Y esta es la segunda cosa que nosotros debemos de tener seguridad. Hablando de esta plena certeza que debemos de tener, de esta seguridad, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, si vamos al capítulo número 3. Capítulo número 3, hermanos, en el texto número 6 y texto número 14. Capítulo 3, 6. Hay una esperanza, la cual se menciona en el capítulo número 3, el texto número 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en ¿qué, hermanos? En la esperanza. El Señor Jesucristo es nuestro Señor. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero hay una condición. No dice que si profesamos algún día que Él es el Señor o que lo profesamos como Señor y como Salvador. No dice eso. Dice, si retenemos ¿qué cosas? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta es la anticipación de todo verdadero cristiano. Está constantemente esperando gloriarse en aquella confianza y aquella esperanza que se va a manifestar y es el Señor Jesucristo. Si ve ahí mismo en el texto número 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, y luego también otra condición. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, que no se es salvo porque se profesó algo, sino que se es salvo porque se permaneció en la confianza en el Señor Jesucristo. En el capítulo número 10, aquí mismo, en el texto número 22. Capítulo 10, texto número 22, nos dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Primera cosa, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos podemos acercar con corazón sincero, ¿en qué, hermanos?
en plena certidumbre de fe. ¿Por qué confiamos, hermanos, de que tenemos acceso a la presencia del Señor? Porque tenemos la esperanza de que Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos la esperanza de que el Señor Jesucristo, a través de su obra, nos santifica, nos lava, nos purifica, nos perdona. Y de esto es de lo que está hablando el escritor. Entonces nos dice que si queremos tener un total compromiso con el Señor Jesucristo y permanecer en Él, debemos de asegurarnos de tener la certeza de la esperanza. Primer cosa, hermanos, ¿vive usted con esa urgencia? ¿Está esperando al Señor Jesucristo? ¿Está con las palabras, como dice las últimas palabras del libro de Apocalipsis? Cuando uno las lee, por ejemplo, vamos al último capítulo de Apocalipsis, ¿cómo cierra el escritor? Mire. Primero dice la promesa que el Señor Jesús da en el texto número 20 del capítulo 22, Apocalipsis 22, texto número 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, y aquí es la promesa del Señor Jesús, ciertamente vengo, ¿cuándo, hermanos? En breve. Hermanos, ¿se puede ir uno a dormir cuando a alguien le digo, espérame, vengo en breve? No, ¿verdad? No se puede. Si alguien dice, te veo hoy en breve, no tiene tiempo ni ir a bañarse, de prepararse y hacer todo tipo de cosas, o ir de compras. No, tiene que estar a la espera, porque en cualquier momento va a venir. Y la promesa del Señor Jesús es que viene en breve. Pero lo que me admira es la esperanza de Juan. ¿Cómo Juan reacciona a la promesa de la esperanza? ¿Cómo dice? Amén. Y no se queda ahí nomás. Sí, ven, Señor Jesús. Juan desea que el Señor en su vida, él deseaba que el Señor viniera. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Esa es la actitud de uno que vive en la esperanza del Señor Jesucristo, de la vida eterna. Y la autoexaminación para nosotros, o la seguridad que debemos de tener, es esa. Hermanos, ¿vivimos con esa urgencia? ¿Vivimos con esa urgencia? ¿O estás dedicando tiempo a aprenderte el nuevo baile del coreano que millones y millones de personas están viendo en el internet? ¿Ya te aprendiste el baile del coreano y no te puedes aprender un texto de la Escritura? Yo veo por ahí a los jóvenes brincando y haciendo todos los pasos del baile. Un baile, perdone mis palabras, pero es un baile estúpido. Y los que se mueven por él, no quiero decir que lo son, pero sí están participando en una cosa tonta. Y dedican tiempo a verlo y a recrearse en él. Pero si dices que eres cristiano y no vas a la Escritura y tienes esa esperanza de buscar, de conocer, de aprender, de estar listo para la aparición de nuestro Señor Jesucristo, entonces no estás en esa esperanza. Eres cristiano. Hiciste una profesión de fe. Entre comillas eres cristiano. No eres cristiano. No te autoengañes. Y no se ofenda. Porque tal vez quisiera usted escuchar que le dijera algo que le pueda hacer sentirse bien. La semana, ¿cuándo fue? El viernes pasado, tuvimos una quinceañera y yo estaba hablando sobre el arrepentimiento y cualquiera podría decir, ¿qué tiene que ver el mensaje del arrepentimiento en una quinceañera? No van una cosa con la otra. No, sí van. Sí van. ¿Qué es lo que se le dice a una quinceañera, hermanos? Mijita, tienes toda la vida por delante. Sueña, vive, no te apresures. Pero según entiendo las estadísticas, todos los días mueren ancianos, ancianas, hombres maduros, mujeres maduras, jóvenes adultos, adolescentes, niños e infantes. Todos los días. ¿Saben, hermanos, que la mayoría de nosotros no vamos a estar aquí en 70 años? Y me fui grande. Para algunos de nosotros, 40 y quién sabe. Pero saben, hermanos, que no vamos a estar acá. No vamos a estar acá.
Vamos a estar en uno de los lugares por la eternidad. O vamos a estar en la presencia de Dios, o vamos a estar separados de Dios en el infierno, siendo castigados y atribulados con todos aquellos que no quisieron aprobar a Dios. Y la pregunta es, ¿dónde vas a estar tú y dónde voy a estar yo? Te voy a hablar en esta mañana y decirles a todos ustedes que porque llegaron a la iglesia y traen una Biblia, ¿usted es un cristiano? No, yo los engañaría, yo me engañaría. El hecho de que yo sea pastor, más vale que sea cristiano, sea pastor, ¿verdad? Digo, sea cristiano, pero si no, ¿qué estoy haciendo acá? Pero eso no me garantiza, hermanos. Me garantiza que yo haga lo mismo que dice aquí, que les manda a ustedes la palabra de Dios, que yo persevere hasta el fin y que siga hasta el fin y que no me vaya, que no retroceda para atrás. Número 3, en tercer lugar, y con esto vamos a terminar. Leemos en el texto, hemos leído el texto número 11 y ahora leemos en el texto número 12. Dice que estando seguros de tener la certeza de la esperanza, ahora debemos de vivir una vida de fe y esperanza. ¿En qué, hermanos? En las promesas de Dios. Déjeme decirle algo. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué crees que eres cristiano? ¿Cuál sería su respuesta? Algunas personas, en lugar de responder, dicen, yo creo que sí. Y uno dice, no, no te pregunté si crees que eres cristiano, te pregunté si eres cristiano y cómo sabes que eres cristiano. Y la respuesta tiene que ser una respuesta de quién dice Dios que es un cristiano, no quién creo yo que es un cristiano. Un cristiano es aquel que describe la Escritura. Pero mire, vamos a ver en este tercer punto de la esperanza en las promesas de Dios. Texto número 12. Si lee el texto número 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí? Dos cosas. Número 1, que no seamos perezosos en las cosas que ya escuchamos. ¿Cuáles fueron las primeras dos cosas que escuchamos? Que sirvamos al Señor en amor y que hagamos las cosas en su nombre y que sirvamos constantemente a los hermanos. Que no seamos perezosos en esas cosas. Yo he escuchado expresiones de cristianos que dicen, no, yo ya fui maestro de escuela dominical por 20 años, ahora que hagan los nuevos. No, eso no es así. Eso no es así. Nadie se puede cansar verdaderamente del Señor. Si conoces verdaderamente al Señor Jesucristo, es imposible que te canses de Él, hermanos. Usted se puede hartar y rehartar de mí, cansarse de mí, de escuchar mi voz, pero un verdadero cristiano nunca se puede llenar de Cristo. ¿No es así, hermanos? No se puede llenar, es imposible. Es más, lee la Escritura y uno dice, como si nunca lo hubiera leído, como si fuera la primera vez que la está leyendo. Yo a veces escucho mensajes evangelísticos y me dan ganas de pasar y volver otra vez y convertirme y decir, yo quiero creer en Cristo. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. No porque no sea salvo, sino porque un cristiano vive constantemente en esa esperanza. En esa esperanza. Entonces, dos cosas. La primera, no ser perezosos. Este es un problema muy serio, hermanos, en la iglesia en el día de hoy. La pereza espiritual. Creo que son dos problemas, pero uno es peor que el otro. El problema número 1 es la apatía. ¿Qué es la apatía? Yo vengo a la iglesia, escucho, ni estoy ni a favor ni en contra. Y eso es muy malo, extremadamente malo. Y otra es la pereza espiritual. Venir, escuchar e irse y sin buscar servir al Señor. Usted sabe que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo repartió dones a cada hermano. Y ese don es para ponerlo en práctica, es para servir al Señor. Por algo nos lo dio y nos mueve a que lo sigamos manifestando, que lo estemos constantemente haciendo. Hay exhortaciones, mire, si usted ve en el capítulo número 5, en el texto 11, ahí está la misma palabra, solo que es un poco diferente, se traduce diferente. Capítulo 5, texto 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos, ¿qué, hermanos?
Tardos para oír. La palabra tardos para oír y la palabra perezosos es exactamente la misma palabra. Acá se traduce en una frase, allá se traduce en otra. ¿Qué quiere decir entonces? Que vivamos una vida de esperanza en las promesas de Dios, pero que las escuchemos y que las obedezcamos. No solamente escucharlas, no es suficiente, hermanos. La palabra de Dios es para obedecerse, no para conocerse nada más. Y que es una palabra bonita, que es algo que a mí me gusta, pero tenemos que tener cuidado. Vamos al libro de Proverbios 12:24. Hay un ejemplo en cuanto a la pereza espiritual y a la diligencia. Si va al libro de Proverbios, capítulo número 12, en el texto número 24, en esta enseñanza de la Escritura se nos dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Esta es una cosa que es muy entendible, ¿verdad, hermanos? Una persona que no es perezosa, que es diligente, de acuerdo a la Escritura, es la que va a señorear. Pero una persona negligente será la tributaria, será la que tenga que pagar para aquel que ha sido diligente. Entonces, la primera exhortación que nosotros tenemos aquí en Hebreos es que seamos diligentes, es decir, que no seamos perezosos, que no seamos tardos para oír. Ahora, dice, ¿cuál es la cura que se nos da de acuerdo a este texto? Dice, volvemos a Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, y luego hay una palabra que dice, sino, es lo opuesto, lo antitético de lo que se acaba de decir, lo que está en oposición, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que imitar a aquellos que van adelante de nosotros. Y en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo número 11, se nos da una lista larga de personas. Una lista larga de personas que nosotros podemos imitar. Por ejemplo, si usted va conmigo a Hebreos capítulo 11, comenzando en el texto número 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, y luego dice, los antiguos. Y de estos antiguos se empieza a mencionar Abel, y después viene al padre de la fe. Texto número 4 dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Texto número 5, por la fe Enoc fue traspuesto. Ahora después nos dice en el texto número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Texto 7, por la fe Noé. Texto número 8, por la fe Abraham. Y empieza y sigue. Y después, más adelante, texto número 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Texto número 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, escuche esto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Texto 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tremendo ejemplo, el ejemplo de Moisés. Entonces, si el autor de Hebreos nos ha dicho en el capítulo 6, texto 12, que imitemos a los héroes de la fe, a los patriarcas, ¿qué tenemos que hacer? El mejor ejemplo, o más bien dicho, el más descriptivo, es el de Moisés, porque dice ahí que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y de
y que creyó que el Señor Jesucristo era más glorioso, más grande que todos los tesoros de los egipcios. Pero nuestra lucha, hermanos, es exactamente la misma que la de Moisés. ¿En qué forma? Hermanos, todo el mundo queremos algo mejor. Mejor casa, mejor carro, mejor ropa, mejor reloj, mejor computadora, mejor. Y a veces cometemos el error que en la búsqueda de lo que este mundo ofrece, cambiamos lo mejor por lo peor. Yo creo que una de las tragedias más grandes de América, de Estados Unidos, es que las mujeres han escogido la carrera antes que la crianza de los hijos. Y eso es fatal. Eso es fatal. Eso no debe de ser. Las mujeres deben de criar a sus hijos. Y muchas veces hoy se les dice a las mujeres, ¿en qué trabajas? Y a veces la mujer comete el error de decir, no trabajo, soy ama de casa. ¿Qué? Como si no hubiera trabajo en la casa. Nunca se acaba. El trabajo en la casa jamás se acaba. Pero ese no es el punto, hermanos. Usted está criando hijos. Usted tiene el trabajo, hermana, más importante de estar con sus hijos. Y hay personas que dicen, no, yo quiero una carrera, y cambian lo que Dios les dio por lo que el mundo les ofrece. Y igual los hombres. El hombre muchas veces se va en búsqueda de todas las cosas que este mundo ofrece, hablo del hombre creyente, y pierde de invertir su vida en el Señor Jesucristo. Hermanos, al final de nuestras vidas, usted conoce esta historia. Un hombre puede trabajar toda su vida y retirarse temprano, a los 60 años, y posiblemente viva 80, 20 más, y disfrutar todo lo que hizo, y después muere, y luego otro va a disfrutar lo que no hizo, y sin trabajo, y generalmente, no todo el tiempo, lo único que va a servir va a ser para echarle a perder la vida y gastárselo a aquel que no le costó lo que no hizo. Generalmente eso ocurre. ¿Ustedes se recuerdan de la parábola del hombre necio, el rico necio? Que dice, me voy a dedicar a tener y hacer y hacer. Dice que hizo graneros y los llenó, y cuando vio todo lleno, dijo, ahora sí, alma mía, gózate y sacéate del esfuerzo de tu trabajo. ¿Y qué dice la Escritura? Necio, esta noche han demandado de ti tu alma. Y cuando está en la presencia del Señor, ¿qué le va a decir? Señor, pues, yo hice mucho, pero todo está ahí abajo. No tiene nada que presentarle al Señor. No le dice, estuve en la esperanza de tu nombre y lo que estoy viendo es glorioso porque fue lo que yo esperé allá. Busqué hacer tu voluntad y escuchar las palabras del Señor que diga, pasa, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. La pregunta es, hermanos, ¿está usted esperando esas palabras? Que le diga al Señor, pasa, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermano, esas palabras son las únicas palabras que importan en toda la eternidad, ninguna otra. Usted puede ser Michael, ¿cómo se llama el nadador? Michael Phelps. Y tener en una portada de Time Magazine todas sus medallas y no le caben. Son más grandes las medallas que su cuerpo porque es un cuerpo angosto de abajo, al menos de acá. No le caben. Y ganar nadie. Yo no creo que exista un hombre más en esta tierra para poder romper los récords que él ha establecido y que a lo mejor si siguiera compitiendo establecería. Nadie va a vivir, creo que para romper esos récords. Pero, ¿van a servir las medallas en la presencia del Señor? No. No van a servir. Nada de lo que tú haces en esta tierra buscando tu propia gloria va a permanecer. Lo único que va a permanecer es lo que hayamos hecho para el nombre del Señor,
para el servicio de los hermanos, asegurándonos de permanecer como estábamos viendo en el punto número 3 y viviendo una vida sin ser perezosos, copiando y viviendo el ejemplo de los héroes de la fe. ¿Sabe cuál es uno de los mejores ejemplos de los héroes de la fe para mí como predicador? Jeremías. Porque hoy en día la moda es templo grande, miles de personas y la gente te ve con un cierto respeto. Yo tuve una mala experiencia hace poco. Estaba predicando en un campamento y yo me equivoqué. El Señor sabe que yo no lo hice con una mala intención. Yo estaba haciendo una comparación, dije, yo predico una iglesia iba a decir 60 y aparentemente dije 600, aunque yo mal pronuncié. Y me empezaron a ver diferente, porque tenía una iglesia bautista de 600 miembros. Y cuando me dijeron que era de 600, yo dije, no son 600, son 60. Ya no era el pastor, ahora es Ramón. Qué triste, qué triste. Pero el mejor ejemplo es Jeremías. Jeremías predicando, fíjense hermanos, voy a cerrar con esto, cuando Dios manda a Jeremías a predicar, la nación de Israel ya no tenía esperanza. Los asirios se habían levantado, a los vecinos los asirios, y estaban listos para venir y acabar con todo, y llevarse los cautivos por 70 años. Y el mensaje que tenía que predicar Jeremías es, arrepiéntanse, vuelvan al Señor, no hay esperanza, vamos a ser llevados a la cautividad, pero en la cautividad Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a volver a traer. 40 años predicando. ¿Y sabe por qué no lo escuchaban? Porque la nación de Babilonia había sido vencida por los medo-persas y era una nación que estaba básicamente destruida. Pero en 40 años Dios la volvió a levantar. Y la levantó para castigar y disciplinar a su pueblo. Y ellos decían, ¿quién, Jeremías, dices que va a venir? Los asirios. Los asirios no son nada. El rey es Jeroboam. Él es rey grande. Él ha construido, Él ha hecho, Él es rico, Él es poderoso. Gozamos. Dice, no, arrepiéntanse. 40 años predicando en el mismo lugar, a la misma gente, el mismo mensaje. Y la Escritura dice que Jeremías fue un verdadero profeta de Dios. La medida de la grandeza está por las palabras de Dios, no las palabras de los hombres, hermanos. Entonces, la exhortación para nosotros es, hermanos, comprometámonos firmemente, fielmente, 100% al Señor Jesucristo. En primer lugar, sirviendo en el nombre del Señor, sirviendo a los hermanos, asegurándonos de tener esta esperanza que debemos de tener y viviendo una vida sin pereza espiritual, imitando a los héroes de la fe. Y entonces nuestro compromiso será un compromiso verdadero para el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, oramos a ti, Señor. Después de escuchar la lectura y la explicación, Señor, que tal vez, Señor, pobremente he podido dar de este texto, Señor. Pero yo sé, Señor, que es tu Espíritu Santo el que nos guía y nos abre los ojos para ver la verdad de tu palabra, Señor, y la interpreta por nosotros y nos da luz para poder verla, Señor. Señor, enséñanos a ver que debemos de vivir vidas donde confiemos en tu memoria, en que tú no te olvidas, Señor. No te olvidas de nada, de ninguna obra que hagamos en tu nombre, de ningún servicio que demos a los hermanos, lo cual siempre debemos de estar haciéndolo. También, Señor, de que nos aseguremos de tener esa esperanza viva, así como la tenía Juan, el apóstol, donde dice, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. Y también, Señor, yo te ruego que quites de nuestras vidas cualquier pereza espiritual, Señor. Tal vez, Señor, algunos de nosotros nos hemos descuidado
en el servicio a ti, Señor, en el evangelismo, en el servicio a los santos, Señor. A veces hay hermanos que están necesitados y no los servimos como deberíamos de servir. Yo te ruego, Señor, que tú nos perdones y que nos des el dedicarnos a servirnos, Señor. Y que sobre todo, Señor, que nos des el tener esta esperanza firme, Señor, para que podamos vivir una vida sin flojera, espiritual, y una vida sobre todo imitando ejemplos como el de Moisés, Señor, como el de Abraham, como el de Abel, como el de Enoc, como el de todos aquellos que murieron sin ver lo prometido, pero murieron esperando cosas mejores. Te ruego estas cosas, Padre, y que tu palabra tenga lugar en nuestro corazón sobre todo. Te ruego esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.